Hechos capítulo 4, evaluando el costo de predicar el Evangelio. Esta es nuestra segunda parte de estudio en este capítulo, evaluando el costo de predicar el Evangelio. Y ahora vamos a ver la parte 2, que vamos a referir a recibiendo amenazas. Recibiendo amenazas. La semana pasada vimos acerca de gente que se va a enojar, se va a resentir de que estemos hablando de Cristo. Y estamos tratando de evaluar el costo de predicar el Evangelio, hermanos. Vamos a ver ahora recibiendo amenazas. Del capítulo 4, veremos ahora el versículo 5, donde nos quedamos la semana pasada, hasta el versículo 22. La intimidación, hermanos, la intimidación es una acción que escudriña profundamente las raíces de nuestra confianza. Las personas cuyo corazón tiene cierto grado de perversidad utilizan las amenazas para reducir el corazón de una persona a su plena disposición. Las amenazas es la forma, la manera, la herramienta en que una persona perversa reduce el corazón de una persona a su disposición, quebranta su confianza y lo desestabiliza emocionalmente. Las amenazas surten efecto cuando el que amenaza tiene una posición de poder. Pero es tan fuerte el efecto de intimidación que logran que aún los hombres más valientes y osados son afectados por las amenazas. Miren un ejemplo respecto a esto con David. En segundo libro de Samuel, capítulo 19, versículos 5 al 8, dice: entonces Joab vino al rey en la casa y dijo: hoy has avergonzado el rostro de todos tus siervos, que hoy han librado tu vida y la vida de tus hijos y de tus hijas y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos. Pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, entonces estarías contento. Levántate pues ahora, está hablando Joab al rey David, levántate pues ahora y ve afuera y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche. Y esto te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. Entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo, diciendo: he aquí el rey está sentado a la puerta. Y vino todo el pueblo delante del rey, pero Israel había huido cada uno a su tienda. Vean, el gran rey David, que no le tenía miedo a nadie, a nadie. Cuando se presentó el bravucón gigante de Goliat, cuando todos huían delante de él, él dijo: ¿quién es este incircunciso que está blasfemando contra los escuadrones del Dios viviente? Yo voy a ir, lo voy a matar y mañana será carne para las aves. No tenía miedo a nadie, pero viene este hombre y le dice: si no sales y ahora y les hablas correctamente a tu pueblo, nadie te va a quedar, nadie va a estar contigo ahora. Y tuvo bajo estas amenazas David temor, miedo, y se levantó y fue e hizo lo que le estaba pidiendo Joab. Tengan en mente esto, porque la intimidación es una acción que escudriña profundamente las raíces de nuestra confianza. Es decir, en dónde estamos parados, dónde radica nuestra confianza, que cuando alguien viene y nos intimida, entonces se ve y se verifica realmente en dónde estamos parados. La semana pasada dejamos a Pedro y a Juan siendo llevados a la cárcel porque su testimonio acerca de Cristo había levantado resentimiento en los sacerdotes y su testimonio había hecho que los saduceos
se enojaran, se resintieran por causa de enseñar la resurrección en Cristo. El resentimiento en las personas por el hecho de hablar de Cristo es algo que debemos evaluar bien. Una de las razones del por qué los creyentes no testifican es precisamente porque no hemos evaluado bien el costo. Deducimos que hay un costo, pero el hecho de no evaluarlo bien nos hace suponer cosas diversas. Así que no entendiendo bien el costo de hacer o de llevar el evangelio, o de predicar el evangelio, o de testificar a otros, nos hace suponer de alguna manera, de alguna forma, cosas que no están bien claras en nuestra mente, porque no lo hemos evaluado. Suponemos que hay un costo, pero no lo hemos evaluado bien. Y la mejor manera de responder ante esta circunstancia, pues es mantenernos en una posición neutral, o a veces, lamentablemente, apática ante el evangelismo, y pensamos que si se da la oportunidad de poder darle testimonio a alguien, lo haremos, pero no estamos seguros de querer iniciar nosotros con el evangelio de manera activa. Mejor esperamos. Si alguien pregunta, si hay una situación ad hoc, si alguien llega a tener alguna duda, pues ahí estamos, ¿verdad? Decimos. Porque en realidad no sabemos si realmente el costo por compartir el evangelio sea correcto. No estamos seguros. Si realmente hay un costo real del predicar el evangelio, o simplemente nos estamos buscando gratis un problema por la falta de prudencia o por causa de nuestro arrebato o ciertos celos religiosos. Pero por otro lado, hermanos, no entender bien y evaluar el costo también nos hace pensar a algunos que predicar el evangelio es algo relativamente sencillo, fácil, y que no deberíamos de tener temor de hacerlo, y que sería una cobardía para muchos no procurar dar testimonio. Esa falta de evaluar el evangelio nos lleva a dos extremos muy lamentables. Suponer que podríamos estar sufriendo cuando no deberíamos hacerlo, o bien suponer que no existe nada de eso y que es muy fácil dar el evangelio. Por eso es pertinente, hermanos, entender cuál es el costo verdadero por llevar el evangelio, porque con ello podemos mantener un equilibrio de nuestra vida espiritual, sin creernos personas osadas, intrépidas y arrojadas, donde no importa dónde estemos, cómo estemos o quién esté ahí, vamos a predicarles el evangelio a cualquier costo, o bien, por otro lado, decir, pues no existe ningún costo y eres un cobarde si no lo haces. Así que la mejor manera de evaluar ese costo es ver lo que padecieron los primeros cristianos por causa del evangelio y por causa de Cristo. Ya dijimos la semana pasada que el primer costo que hay que evaluar es que la gente se resienta, se enoje porque les hables de Cristo. Ahora, si tú al predicar el evangelio, al hablar de Cristo, la gente no se enoja, a todo dice sí, estoy de acuerdo, y bueno, entonces, ¿qué te faltaría? ¿Por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué no cambia tu vida? Está de acuerdo. Entonces, con todo lo que le decimos, entonces nuestro punto es que no estamos predicando el evangelio correcto, porque la gente está de acuerdo con todo eso. Y predicar el evangelio correcto siempre hace que la gente se resienta. Y deberías evaluar si tu mensaje no está diluido. Deberías evaluar si tu mensaje y tu pensamiento y tu manera de comunicar a Cristo no es tan religiosa como muchos otros que pueden aceptarlo, y quizás no estás predicando el evangelio como deberías. Así que vamos a ver ahora una segunda cosa que tenemos que evaluar en cuanto al costo de predicar el evangelio. Vas a recibir amenazas. Vas a recibir amenazas. Vean por favor versículos 5 al 7. Pedro y Juan fueron presentados al Sanedrín judío. Versículos 5 al 7. Leamos. Dice: aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Bueno, estaban en la cárcel, habían sido llevados a la cárcel porque había un resentimiento de todos ellos,
y los metieron en la cárcel por predicar el evangelio. Pero al día siguiente, después de estar en la cárcel, una noche en la cárcel ahí, por predicar el evangelio, se presentan delante de ellos el Sanedrín judío. Esta fue una escena de poder y de intimidación. El hecho de que al día siguiente viniera todo el Sanedrín judío, sacerdotes, escribas y gente o ancianos de la ciudad que componían el Sanedrín judío, era una escena de poder y de intimidación. Este mismo grupo de líderes había condenado a Jesús a la muerte y querían que supieran ellos, estos apóstoles, que ellos tenían el poder suficiente para hacer lo mismo con Pedro y con Juan. El Sanedrín, de hecho, la Corte Suprema de la ley judía, cuya misión era administrar justicia interpretando y aplicando la ley sagrada o la Torá, vinieron frente a ellos. Y aun cuando ellos no podían aplicar la pena de muerte, sino que le pedían a los romanos en el tiempo de Cristo que fueran los ejecutores de esa pena, ellos no podían, no se les permitía matar a la gente, pero sí podían condenarlos a la muerte. Ahora estaban frente al Sanedrín y estar frente a esta gente, la más poderosa de Israel, que humanamente de ellos dependía si vivían o morían. Entonces ellos juzgaban todos los asuntos de la vida de una persona, ya fuera del Estado, ya fuera de la vida religiosa o de su vida común y normal. Estar frente al Sanedrín y traerlo frente a ellos era prácticamente decir, ya nos van a condenar a muerte. Así que esta acción de estar frente a ellos era una acción de intimidación. Y todo judío que pertenecía a este grupo, podía ejercer su influencia entre el pueblo y lo hacía de manera muy amenazadora. Los miembros del Sanedrín eran 71 miembros del Sanedrín. Procedían de 3 grupos sociales diferentes. Los llamados ancianos, como lo llama Lucas, en Lucas 19:47 dice, y enseñaban cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. La palabra ahí principales se refiere a los ancianos. Es la traducción de la palabra ancianos de Israel. Los principales hombres del pueblo, como se menciona aquí, eran representantes también de la nobleza laica, tenían fortunas considerables estos hombres. El segundo grupo que componía al Sanedrín era el grupo de los escribas, que se distinguían dentro de toda la sociedad por su riqueza y ocupación, pero también, sobre todo, por sus estudios, porque eran las personas más conocedoras de la ley, eran los que escribían y transcribían la ley una y otra vez, y la mayoría de los escribas tenían un conocimiento muy amplio de las escrituras, las sabían y podían interpretarlas de alguna manera, y de ahí provenían muchos de los posteriores rabís o maestros. Se dice que cuando alguien llegaba al grado de rabí, un rabí en cierto grado muy, muy especial, era un escriba, un fariseo, cualquiera de ellos, que se había aprendido la ley prácticamente de memoria. Así que estaban frente a estas personas ahí, gente muy rica, ancianos de Israel, estaban frente a los escribas que conocían las escrituras perfectamente también, pero el tercer grupo que estaba ahí era el más poderoso de todos ellos, y eran los sumos sacerdotes, gente que controlaba con su poder toda la vida religiosa del pueblo de Israel. Casi todos ellos pertenecían al partido saduceo, el grupo de saduceos. Así que el sumo sacerdote en ejercicio era presidente del Sanedrín normalmente, mientras que los sumos sacerdotes que ya habían cesado su cargo se conservaban dentro del grupo, no ostentando el título de sumo sacerdote, pero sí dentro del Sanedrín. Por eso es que cuando enjuiciaron a Cristo, había 2 sumos sacerdotes, ¿recuerdan ustedes? Anás y Caifás, cosa que no era muy común, pero lo que sucedía es que los 2 pertenecían en ese momento, uno saliente y otro entrante pertenecían al Sanedrín y estaban juzgando a Cristo. Así entendemos entonces por qué tanto Anás como Caifás, teniendo buenas relaciones con los romanos, pudieron acceder a la muerte, aún a pesar de que Pilato les dijo que él no encontraba ningún mérito por el cual Jesucristo muriera. Sin embargo, ellos lo presionaron para que llevara la cruz a Cristo. Así que el propósito de presentarlos frente al Sanedrín, después de aquel día de estar en la cárcel, era ostentar y poner de manifiesto el poder que ellos tenían.
era la primera acción de intimidación, para que ya no predicaran acerca de Jesús, ni de la resurrección, ni nada que fuera del Evangelio. Ahora, quiero que vean una segunda acción muy explícita, en este caso, para que ya no predicaran el Evangelio. Versículos 13 al 17. Nos vamos a brincar una parte de este pasaje que vamos a observar la semana que viene, si Dios permite. Nos brincaremos esta parte, pero vayamos al versículo 13 al 17, por favor. 13 al 17. Entonces, lean conmigo, por favor. Dice: y viendo al hombre que había sido sanado, porque estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí a hombre alguno en este nombre. ¿Cuál era la segunda acción que estos iban a hacer? Les iban a amenazar para que no hablaran en adelante acerca de Cristo, nada acerca de Cristo. Así que esta segunda acción es explícita, porque la primera acción de intimidación fue que todo el Sanedrín llegara. Los ricos, ancianos del pueblo, los escribas con todo su conocimiento de la Escritura, y los sacerdotes con todo el poder que ostentaban, vinieron frente a ellos, les escucharon, les oyeron lo que ellos dijeron, y no teniendo ninguna manera de cómo acusarles, hacer algo, dijeron: lo único que nos queda es amenazarles, para que ya no hablen acerca de Jesús. Ahora, las amenazas que tuvieron es la acción o es la reacción de cuando tú predicas a Cristo. Las amenazas. Tienes que evaluar este costo. Hay gente resentida, pero cuando pasas a un siguiente nivel y tú insistes, a pesar de que la gente está resentida, sea en tu familia, sea en el trabajo, sea en la escuela, en el vecindario, donde tú hables de Cristo, la gente se va a resentir, y cuando pasas a un siguiente nivel, vendrán entonces las amenazas. Evalúa bien el costo. Si has de hablar de Cristo, si vas a predicar de Cristo, evalúa el costo. Van a venir las amenazas. Ahora, no nos dice en qué consistieron las amenazas, pero las amenazas simplemente era que les prohibían que siguieran predicando. Pero ¿cuál era la amenaza? Porque simplemente decirle: ya no quiero que prediques, bueno, si alguien te dice eso, tú dices: pues no me interesa, ¿verdad?, que lo que me digas. Pero cuando alguien te amenaza, pone de por medio en la amenaza algo que te va a hacer, si lo sigues haciendo. Y aquí no nos dice en qué consistía la amenaza. ¿Cuál fue la intimidación? ¿Era la muerte? ¿Acaso los amenazaron de muerte? Bueno, hasta este momento los discípulos no habían sido amenazados de muerte, y sin embargo sabían de lo que eran capaces estos gobernantes judíos, pues habían tramado con mentiras y con falsos testimonios que Cristo fuera acusado de blasfemia, de sedición y desobediencia a la ley de Moisés. Y según decían ellos, según nuestra ley, puesto que él ha blasfemado, puesto que él ha dicho mentiras, puesto que él ha causado una sedición diciendo que es un rey y no nuestro rey, el César. Qué mentiroso, ¿verdad? Qué cobardía de todos, pero diciendo que estaba amenazando el gobierno, y aparte decían: está desobedeciendo la ley de Moisés, porque Moisés dice que no se debe quebrantar el sábado y lo está haciendo, entonces según nuestra ley debe morir. Pero como no podemos matarle, entonces tú, procurador romano, lo tienes que matar. Y con toda esa clase de mentiras hicieron que los romanos llegaran a llevarle la muerte. Ahora, no se nos dice aquí con qué les estaban amenazando, pero muy probablemente una de las amenazas, y lo creo que así fue, debió haber sido aquella que todo judío temía. ¿Cuál era el temor más grande de todo judío en este sentido? Y que tenía que ver con Cristo. ¿Cuál era el temor más grande de todo judío? Bueno,
el temor más grande de todo judío era ser expulsado de la sinagoga. Ese era un temor muy grande para todo judío. Tanto que Cristo les advirtió que esto iba a pasar. Si ustedes van a hablar de mí, si me van a ser mis seguidores y comienzan a hablar de mí, sépanse que los van a expulsar de las sinagogas. Se los advirtió Cristo. Juan 16, 1 y 2, vean lo que dice. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pero lo primero que dice es, sépanse que ustedes van a ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué Cristo les diría esto si no fuera tan importante? Bueno, de hecho ese temor cundía en aquel tiempo con la gente normal. Vean Juan capítulo 9, versículo 22, dice respecto a esto. Esto dijeron sus padres de aquel ciego que Jesús había sanado. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. ¿Por qué tenían miedo de los judíos? Lean por favor, hermanos. ¿Por qué tenían miedo? ¿Por qué? A ver, todos juntos. ¿Por qué? Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. ¿Qué tan relevante y tan importante era este miedo y esta amenaza? Bueno, eso no solamente impedía a la gente predicar y pregonar acerca de Cristo, también prohibía de alguna manera o los ponía en intimidación para expresar que ellos creían en Cristo. También era un miedo de la gente decir que creían en Cristo. Vean Juan 12:42. Con todo eso, algunos de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser ¿qué? Expulsados de la sinagoga. ¿Qué miedo había entre los judíos respecto a ser expulsados de la sinagoga? Esa era una amenaza realmente fuerte para el judío. ¿Por qué tenían tanto temor los judíos de ser expulsados de la sinagoga? Bueno, en nuestro tiempo, hermanos, la idea de una excomunión de un grupo, de una iglesia, no pasa de ser un momento incómodo. Hoy día, si le decimos a alguien que por sus prácticas y su forma de vida y porque no está de acuerdo a las Escrituras y no creemos que debería de permanecer en esta iglesia, y le decimos que si no se arrepiente públicamente será expulsado de la iglesia, pues pasará de un momento muy incómodo en su vida. Es todo. Pero no va a significar casi nada para él. ¿Por qué? Porque es muy fácil hoy día para el que es expulsado o excomulgado de una iglesia simplemente irse a otra iglesia. Es fácil. Y pretende que no pasó nada. Y sigue así. En la actualidad, hermanos, ha llegado a este punto en la vida de muchos creyentes que el temor a ser expulsados de la iglesia no significa nada. Es más, los creyentes se separan en una autoexpulsión o autoexcomunión, se separan a sí mismos de la vida y la adoración en iglesias, sin una verdadera razón. Cualquier pretexto les hace perder la visión de lo importante, perder su identidad de familia, y buscan otra familia como si esto fuera lo ideal, otra familia espiritual. El arraigo verdadero de la familia de la fe es y debería ser tan fuerte como lo es con la familia de la sangre. Porque tú no dejas tu familia por los conflictos que pudiera haber en ella. Tú no abandonas a tu esposa o esposo porque te llenó el ojo a alguien más. Te gustó más aquella iglesia o te gustó más aquella mujer o aquel hombre y no los abandonas por ello. A menos, obviamente, que no entiendas el compromiso del matrimonio. Eso es exactamente lo que sucede con las iglesias. Cuando no existe el verdadero arraigo e identidad de una persona en su iglesia, le es fácil observar, ver algunas cosas, no le agradaron, bueno, me voy a otra parte, a otro lado. Ahora, esta era la idea entre los judíos, hermanos. Precisamente esta era la idea entre los judíos. Cuando se les amenazaba de excomunión de las sinagogas, la sinagoga había sido tan
tan especial y tan importante para su vida que era prácticamente dejarlos en el abandono de todo. Alguien expulsado de la sinagoga era peor que cualquier persona en el pueblo. La sinagoga había llegado a ser tan importante para ellos, hermanos. Y en palabras de un actual judío, hoy día, un actual rabino judío, me llamó la atención lo que estaba leyendo acerca esos páginas judías, y de pronto vi lo que decía este judío, y él decía lo siguiente: las sinagogas eran, durante el periodo del segundo templo, se refiere después de la reconstrucción de Esdras y de Nehemías, durante el periodo del segundo templo, eran casas comunales, donde se congregaba la comunidad para actividades variadas, que incluían tanto lo religioso, pero también el estudio de la Torá y también el desarrollo de la personalidad, de la familia y de toda la comunidad dentro del pueblo. Era tan importante la sinagoga para el desarrollo de la familia, porque era una extensión muy íntima de lo que era el templo. En el templo podían ir ellos a sacrificar, en el templo podrían ir ellos a adorar de alguna manera y entregar sus ofrendas, pero no podían desarrollarse espiritualmente mediante una enseñanza o mediante el desarrollo y comunión con los hermanos. Así que lo que hicieron ellos fue establecer las sinagogas como esa extensión donde ellos como familia podían desarrollarse perfectamente bien, y en ello iba precisamente bien inculcado el desarrollo social, familiar y cultural que daba la sinagoga a aquella comunidad. Así que amenazados de ser expulsados, era prácticamente estar fuera del entorno familiar, del pueblo, de su cultura, de su religión, era estar proscrito totalmente. Había 3 grados de excomunión. El primero duraba unos 30 días. Después seguía una segunda amonestación, y si no se arrepentían, el culpable era castigado por otros 30 días más. Y si no se arrepentía, entonces le aplicaban el cherem o la expulsión, lo cual era indefinido y los alejaba totalmente de la interacción con otros. La persona era tratada peor que un leproso. Así que esas amenazas estaban presentes en todos los cristianos en aquella época, sobre los apóstoles, sobre los discípulos, sobre todo creyente en ese momento, ser expulsados de la sinagoga. Ahora, hermanos, hoy día no tenemos una amenaza tan seria por predicar el evangelio. No, realmente no hay una amenaza de este tipo por predicar el evangelio. Solamente que en tu lugar de trabajo te amenacen con correrte, y de hecho lo han hecho algunos, muchas veces. Pero yo creo que las amenazas más disuadoras que tenemos para que alguien no predique el evangelio provienen de las amenazas de la familia. Muchos de ellos amenazan con ya no ir a tu casa, con ya no invitarte a sus reuniones familiares, y lamentablemente hacen efecto esas amenazas. Hacen efecto. Recuerdo, hermanos, que cuando recién nos casamos, en la primera visita que le hice a mis suegros, toqué el tema del evangelio con mi suegro. Él no es un creyente. Y de inmediato, cuando empezó a escuchar que yo estaba hablando de esto, me paró, así con su personalidad a veces tan abrupta que es, me paró y me dijo, así me dijo, y le recuerdo bien las palabras porque las tengo aquí marcadas, y me dijo: si quieres llevar la fiesta en paz, así me dijo, si quieres llevar la fiesta en paz, no me hables de tu religión. Bueno, yo no entendí qué era llevar la fiesta en paz, a qué se refería con eso, hasta que vi cómo trataba a la gente más cercana a él cuando se enojaba con ellos. Lo único que podían hacer en este momento las autoridades judías, porque vieron un milagro y ahí estaba la persona y estaban diciendo todo ello, lo único que podían hacer en este momento las autoridades judías era hacer uso de todo su poder institucional y amenazarles para que no sigan predicando. Ven el versículo 18. Dice el versículo 18. ¿Qué dice, hermanos?
Llamándoles, les intimaron, les amenazaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. No podían hacer nada más, porque allí estaba la persona que había sido sanada y no podían rebatir esto. Así que lo único que pudieron hacer es amenazarles, intimarles a que no siguieran hablando de Jesús. ¿Y cuál fue la respuesta de los apóstoles ante estas amenazas? ¿Y cuál debería ser, hermanos, nuestra respuesta como verdaderos discípulos de Cristo, como verdaderos cristianos? ¿Cuál debería ser nuestra respuesta ante esas amenazas? ¿En tu trabajo, en tu familia, en tu comunidad? Porque habrá gente resentida, pero cuando pasas a un siguiente nivel y te comienzan a amenazar, ¿cuál va a ser tu respuesta? Bueno, encontramos lo que hicieron Pedro y Juan. Y ellos nos dan unas aclaraciones de las más prácticas y sustentadoras del por qué deberíamos seguir evangelizando a pesar de las amenazas. Recuerden que la amenaza, la intimidación, escudriña profundamente las raíces de nuestra confianza. ¿En dónde está parada nuestra confianza? Las amenazas de alguien, de quien sea, de cualquier autoridad, de cualquier persona, va a escudriñar, va a profundizar en dónde radica tu confianza. Así que entonces Pedro y Juan, cuando fueron amenazados por este Sanedrín, y muy probablemente la amenaza tuvo que haber sido, o la incluía, el hecho de ser expulsados de la sinagoga, entonces ¿qué respondieron Pedro y Juan? Vean por favor versículos 19 y 20. Leamos todos juntos, porque es maravilloso estos versículos. La respuesta de estos dos apóstoles. Leamos, dice: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, Pedro y Juan dijeron que hay dos cosas imposibles para un verdadero hijo de Dios. Uno que ha sido regenerado y que ha nacido de nuevo. Dos cosas son imposibles. Primero, es imposible obedecerles a ustedes y no a Dios. Eso es imposible. Es imposible. Alguien que ha entendido y comprendido quién es Dios, le es imposible decir: Dios me dice esto, tú me dices lo otro, te obedezco a ti. Es imposible. Para un verdadero hijo de Dios, le es imposible. El mandato de predicar el evangelio no viene del pastor de una iglesia, no viene de una comunidad cristiana, no viene ni siquiera del deseo de querer crecer, no viene de ninguna otra forma más que viene de parte de Dios, y desobedecer a Dios en ese mandato es sencillamente obedecer a los hombres. ¿Desobedeces a Dios en el mandato de evangelizar? Estás obedeciendo a los hombres. Esto es imposible. Para un verdadero hijo de Dios es imposible. Segundo, la segunda imposibilidad que Pedro y Juan dicen: es imposible dejar de decir lo que hemos visto y oído. El cambio, la transformación de una persona a una nueva criatura, el poder de Dios para transformar la mente y el corazón y la vida de una persona y de convertirlo de un hombre muerto, de un cadáver espiritual, a una nueva vida en Cristo, es algo que no podemos pasar desapercibido. Piensa por un momento, hermanos, y ve a tu alrededor, ve a tus hermanos, ve a tus padres, ve a tus hijos, ve a tu cónyuge, que no son creyentes. Velos por un momento. ¿Tienen tus mismos pensamientos? ¿Tienen tu misma visión de la vida? ¿Tienen tu misma esperanza cuando vayan a morir? ¿Tienen al mismo Dios que tú? Quizás, hermanos, y lamentablemente hemos perdido la perspectiva de que somos, y quiénes somos nosotros y quiénes son ellos. No nos parece tan terrible la condición de algunos familiares sin Cristo. Nos consolamos muchas veces con que, bueno, qué bueno que tienen salud, qué bueno que les va bien en la vida, en los negocios, en el trabajo, qué bueno que por lo menos va bien allí todo eso, que tengan una buena familia y que tengan comodidad. Pero se te ha olvidado lo que tú ya has visto y oído, lo que el Señor ha hecho en tu vida, y sobre todo se te ha olvidado el fin de ellos. No importa cuán bien les vaya aquí, no importa cuán exitosos sean, no importa
cuanto disfruten correcta y adecuadamente de esta vida, en la eternidad perecerán. Y se nos ha olvidado esto. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No puedes, por ninguna amenaza aparente o amenaza real, dejar de obedecer a Dios. No puedes callar lo que has visto y oído. No puedes si eres un verdadero hijo de Dios. Ahora, déjenme culminar, hermanos. Vean el versículo 21 y 22. Por favor, 21 y 22. Después de que les amenazan, les intiman y que ellos responden en este sentido de la intimidación, vean lo que sucede. Versículo 21 y 22. Léanlo, por favor, hermanos, ayúdenme. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad Tenía más de 40 años. Bueno, hermanos, lo único que pudieron hacer es amenazarles. No pudieron hacerles más en ese momento. Fue amenazarles. Y déjame decirte lo siguiente, hermanos. Si tú evalúas bien este costo de predicar el evangelio, y lo deberías de evaluar bien si eres un hijo de Dios, no respondas apresurado a decir, sí, voy a comenzar a evangelizar, sin haber evaluado bien lo que te va a costar. No seamos como muchos que decimos de pronto tan apresuradamente. Cuando estaba pensando acerca de esto, me acordé de una frase del hermano Kiko, el papá de Chuy. Cuando de pronto a veces íbamos en alguna parte, trabajábamos aquí, me contaba algunas cosas o me platicaba algo y entonces yo le completaba la frase de pronto, o la idea, cuando se quedaba así medio callado, y el hermano me decía, hermano, y luego me decía, le voy a decir como mi mamá me decía, no seas adelantadito. Me decía siempre así, no seas adelantadito. Y bueno, hermanos, no seamos apresurados en decir, sí, no importa el costo, yo voy a predicar el evangelio. ¿De veras? ¿Estás evaluando bien el costo? Porque de pronto, hermanos, somos como muchos que decimos, voy a ayudar allí en algún trabajo en el templo, pero cuando se te pide que lo hagas, entonces no tienes tiempo, o tienes otros planes, o estás muy cansado, o dices, hay más gente que lo pueda hacer. No digas, voy a crecer en el conocimiento de Dios, pero no vienes a la casa de Dios, se te olvida tu Biblia, o llegas por costumbre tarde. No seamos apresurados, hermanos, sin pensar, porque ese es el resultado casi siempre en nuestras vidas. Siempre es el resultado, una y otra vez. No digas, voy a comenzar a dar testimonio de Cristo, si no has evaluado bien el costo, porque vas a tener a la gente resentida y luego tendrás gente que te va a amenazar. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a pensar bien del costo y que a pesar de las amenazas, tú como verdadero hijo de Dios vas a comenzar a hablar de Cristo? ¿Estás dispuesto, hermano? Hermana, ¿estás dispuesto? Ahora, el hecho que digo que no están adelantaditos no quiere decir que no contesten, hermanos. ¿Has evaluado bien el costo? Porque va a haber amenazas de cualquier índole. Pero, ¿estás dispuesto? ¿Y estás seguro de ello? Porque déjame decirte una cosa, hermano, respecto a las personas que te amenazan. La gran mayoría que te amenaza tiene el poder de cumplir sus amenazas. No solamente son amenazas, tiene el poder de cumplir sus amenazas. Sí, no solo son amenazas, debes evaluar que las pueden cumplir. La pregunta es que si a pesar de eso tú vas a proseguir y decir, no puedo, me es imposible obedecerte a ti antes que a Dios, y me es imposible quedarme callado, lo que he visto y lo que he oído. Cristo les dijo a sus discípulos esto, que las personas que tenían poder para amenazar, también tenían poder para cumplirlo. Y me parece
que lo que dijo Cristo es como una ironía y es una especie de un chiste cristiano que Cristo dice. ¿Quieren ver un chiste cristiano de Cristo? Lucas 12:4. Vean lo que dice. Vean lo que dice, hermanos. ¿Qué dice? Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. ¿Qué está diciendo Cristo? ¿Ustedes tienen temor de los que matan el cuerpo? Pues no tengan miedo. Después de matarlos ya no pueden hacer nada. Ya no pueden hacer nada. Así que si tu principal temor es que alguien te mate, dice Cristo, pues eso es real. Eso es real. Pareciera como que Cristo se estuviera burlando de los discípulos. No, les está diciendo la realidad de todo esto. No es ningún chiste. No, es una realidad. Es una realidad. La gente que tiene el valor de amenazarte también puede tener el valor de cumplir sus amenazas. Pero la pregunta es, si a pesar de eso, y lo evalúas bien, ¿estás dispuesto a predicar de Cristo? Esa es la pregunta. Evalúalo. Evalúalo. Y después entonces comienza a hacerlo verdaderamente. No como la persona más osada o valiente. No, sino como una persona que sabe que le va a costar, pero sabe que ese costo lo va a llevar a cabo porque Cristo lo demanda de nosotros y porque es imposible que obedezcamos a los hombres y no a Dios. Y es imposible que nos quedemos callados ante lo que hemos experimentado en nuestra vida, una nueva vida en Cristo. Es imposible. Vamos a orar, por favor, hermanos.